¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de español. Hoy vamos a revisar una parte del teatro que considero es muy interesante y también pues nos ayuda a revisar cuáles son las funciones del guión y cómo podría ser una forma correcta de hacerla y redactarla. Los títeres, muchachos, son consideradas este vínculo entre el teatro y las artes plásticas, porque la creación de muñecos y de estos personajes que van a interactuar pues da pauta a echar a volar la imaginación y hacer propuestas bastante interesantes. Vamos a ver en nuestro siguiente segmento en qué consiste el teatro de títeres y cuál es su importancia. Acompáñame a verlo. El teatro de títeres es el espectáculo mudo o sonoro realizado con títeres o muñecos para manipular. Y estos pueden ser de diferentes tipos, ya sean de guante, de varilla, de sombra o bien marionetas. Estos son articulados movidos por hilos. Asimismo, el teatro de títeres puede hacer referencia al local o espacio donde se representan las funciones, así como el teatrillo, el retablo o el conjunto de escenario, construidos para hacer títeres. A lo largo de los siglos, esta forma de espectáculo ha desarrollado una gran variedad de modelos, tipos y técnicas, desde las más primitivas en antiguas civilizaciones de Oriente y Occidente, hasta las nuevas fórmulas y estéticas apreciadas en la segunda mitad del siglo XX, algunas de ellas con un muy progresivo uso de tecnología. Algunos historiadores sostienen que su uso se anticipó a los actores en el teatro, es decir, que primero fueron los títeres antes que los actores y personas que se encuentran de carne y hueso actuando. Hay ejemplos de que existieron en Egipto unos 2000 años antes de Cristo con el uso de figuras de madera manipulables con una cuerda. Algunos muñecos articulados de marfil también fueron encontrados en tumbas egipcias. Los primeros retablos o teatritos mecánicos que se mencionan, según en 1539, son pintados en relieve. Y este origen religioso se aplicó para los títeres manuales. Después llegaron a difundirse a llamarse teatrillos, que en definición aclara que el retablo era un armazón para poder mostrar la obra de teatro. En las artes escénicas, el retablo es el pequeño escenario en el que se representa el teatro de títeres. Cervantes dejó noticia de titiriteros en varias de sus obras, que se refiere a los retablos en dos ocasiones: en el retablo de las maravillas, que es un entremés, o sea, una obra de teatro corta, y en la segunda parte del Quijote de la Mancha, que se publicó en el mismo año. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, la cultura del títere alcanzó un alto nivel de calidad artística y literaria, además de las incursiones en el medio titiritero de Falla y Lorca. Por ejemplo, a partir de la introducción por artistas italianos de las famosas sombras chinescas, el teatro de sombras sedujo con su poética personajes muy famosos, impulsores de inolvidables veladas titiriteras. En el umbral de la Guerra Civil Española, durante esta guerra, se patrocinó un proyecto de solidaridad cultural conocido como misiones pedagógicas, en donde se empezó a utilizar a los títeres como medios lúdicos de enseñanza para poder ejemplificar cuestiones relacionadas a los valores o bien para inculcar incluso hasta ciertas doctrinas. Ante la pregunta de qué es el teatro de títeres, se podría decir que es una historia en donde existen figuras inanimadas que se mueven gracias al esfuerzo de una persona, que es el manipulador. Estas son las diferencias con respecto al teatro tradicional, porque como en cualquier otro espectáculo, el objetivo es comunicar ideas, emociones y sentimientos ante un público, ya sea infantil o adulto. No está muy claro de dónde viene la palabra títere en español, pero lo más probable es que haga referencia a unas lengüetas que se ponían en la boca los titiriteros, con los que hacían un sonido de pito, tití. Sin embargo, en otros idiomas la palabra viene del latín pupa, o sea, muñeco. De ahí viene el puppet en inglés o pupo en italiano. En Francia les llaman marionette
no a todos los títeres, solo a los de hilos, debido a algunas figuras de la Virgen con las que se realizaban representaciones religiosas. Existen títeres de infinitos tamaños y formas, desde dedo hasta los tradicionales gigantes y cabezones. Pero, ¿cómo es que nacen estas expresiones? Bueno, en Italia, la Polichinela pasó de ser un personaje de la comedia dell'arte a ser un muñeco que conservaba las características principales: un espíritu simple, atolondrado y vestuario siempre blanco. Así fue como le conocieron en el resto de Europa, dando lugar en Francia al Polichinelle, que evolucionó hasta ser un títere de guante, con el vestuario de un bufón francés de la época. No podemos hablar de que es teatro de títeres sin mencionar la tradición en el Oriente, ya que cada país tenía sus propias figuras y rituales, algunos de los cuales aún perduran. En Indonesia, el wayang combina teatro de sombras con títeres hechos de cuero y música en directo. En Turquía, el karagöz da nombre a todo el estilo, extendiéndose a Grecia. Y en China, esta práctica es muy antigua. India también le quiere quitar el título de cuna de teatro de títeres, ya que ahí son famosas las marionetas o Kathaputli, que tienen cabezas de madera y cuerpo relleno de tela. Y por último, el bunraku de Japón, que es una técnica tradicional en donde cada títere es animado por 3 titiriteros a la vista del público. Ahora, ¿crees que estas manifestaciones no están dirigidas a adultos? Pues lo cierto es que estamos mucho más rodeados de títeres de lo que pensaríamos, especialmente desde que existe la televisión. Ha habido muchos personajes y espectáculos relacionados con diferentes tipos de historias, marcas o bien diferentes personajes. Pues, como pudiste notar, no se debe considerar un arte menor y no es nada más algo que se pueda llevar hacia los niños. Es algo que pues puede ser utilizado para cualquier tipo de historia y sirve para expresar o para dar a entender cosas, que pues es algo básico en el arte. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un guión quizá para títeres? ¿Existe manera de hacerlo? Vamos con el buen Mil Máscaras, quien nos dará ciertos consejos y veremos cómo se debe de escribir un guión. ¿Y hay alguna fórmula para hacerlo con títeres? Acompáñame a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su sección conmigo, Mil Máscaras. Vamos hoy a revisar cuáles son las pautas para poder escribir un guión y cómo lo podemos aplicar a la escritura de ciertas historias. Para adaptar una historia para un guión, tenemos que hacer una lectura previa, revisar cuáles son los personajes que intervienen y también cuáles son las posibles acciones a desarrollar. Acompáñame a ver el siguiente clip para que sigas estos pasos. Los elementos del guión teatral son los que hacen posible la puesta en escena. El guión teatral es un texto escrito que permite a los actores saber cuáles son las palabras que tienen que pronunciar en la obra. El guión puede detallar al vestuarista o bien a la persona que hace los diseños de personajes qué elementos son necesarios y al encargado de escenografía cuál es el contexto de la escena. Al director, el guión le permite unificar todos estos elementos con coherencia, es decir, que tengan una lógica y un orden específico en donde él puede incluir su interpretación. Como está escrita una obra depende de muchos factores: la audiencia y el propósito, la visión actual del guionista sobre la condición humana y cómo éste percibe la verdad a su alrededor. Algunas obras pueden comenzar centrándose en una idea, otras desarrollan un personaje principal, otros guiones se escriben pensando en el espectador. Sea cual sea el punto de vista, una obra de teatro, y más para títeres, debe recrear y resaltar las experiencias humanas. Para poder empezar a escribirlo, primero debes pensar en un nombre, en donde vas a referirte al título de la obra. Después, debes de pensar muy bien cuál será el argumento o trama, qué es lo que va a suceder, y debe de ser con unidad y claridad. Recuerda que cada acción desencadena otra acción.
Si no se logra ese movimiento, la acción queda desconectada del resto. Los personajes involucrados en el conflicto deben tener un patrón de movimiento. O sea, deben de tener cierto conflicto, deben de tener ciertas acciones y también van a aportar algo a la obra. El argumento puede presentar un tono lúdico, o sea, que puede prestarse a jugar o hacer reír si se trata de una comedia, y un tono más serio si el guión se va a referir a una tragedia. Hay elementos y variedades de argumentos y estilos, en donde se pueden mezclar elementos graciosos con otros tristes y dolorosos, como en la tragicomedia. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir el guión? Bueno, puede estar dividido en actos. Cada acto puede estar compuesto por cuadros y escenas y va a caracterizarse por el planteamiento de un problema, el desarrollo de una situación y o el desenlace del conflicto. Cuando cambia la situación, cambia el acto. También a veces puede cambiar el entorno en el que se desarrolla el acto, en donde se puede cambiar el decorado del escenario o los vestuarios, o bien dar otra clase de ambientación al lugar. De esta manera se da la sensación de que los actores o los personajes se han desplazado a otro lugar. Los actos se separan visualmente por medio de la caída del telón o por el apagado de luces para dar paso al siguiente acto. Las escenas son la forma básica de la estructura teatral. Tienen una unidad de tiempo, espacio y acción. Una escena es un trozo rítmico en donde pasa una situación o suceso. Podemos ver el ingreso de un nuevo personaje, aunque sea por un momento. El cuadro es una estructura utilizada mucho en la actualidad. Es una unidad independiente, por lo tanto, un cuadro puede estar formado por planteamiento, desarrollo y desenlace en sí mismo, y puede componerlo por varias escenas. Los personajes, recordemos, son las personas que van a actuar en la obra y están involucradas en el argumento. Cada uno debe tener una personalidad distinta, edad, apariencia, creencias, forma de hablar y ubicación sociocultural. Esto es, a dónde pertenece, cómo es el lugar de donde vive y qué costumbres puede llegar a tener. Hay tipos de personajes que pueden ser principales, secundarios o ambientales. Los personajes principales no pueden ser reemplazados por otros, porque sin ellos la historia no existe. Los secundarios siguen en importancia a los principales, pues los acompañan y los apoyan. Y los ambientales pueden aparecer según las necesidades de las circunstancias de la obra. Recordemos que el guión se va a componer de un diálogo. Estas son las palabras que se oyen, estén en escena o fuera de ella. Puede haber un narrador que nos esté contando la acción mientras se llevan a cabo diversas actuaciones, o bien ciertas indicaciones que nos van a dar continuidad en la historia. También puede haber acotaciones que van a señalar expresiones o cuáles son las posiciones de la escena de los personajes, cómo entran, cómo salen, en dónde se van a colocar en el escenario, si hay cambios en el decorado o cómo debe ser el lugar en donde van a ocurrir las cosas. Ahora bien, los parlamentos pueden ser de tres tipos: diálogo, monólogo y aparte. También pueden ser interpretados por un narrador en tercera persona. Si conjugas todos estos elementos de manera correcta, podrás tener un guión teatral efectivo y podrás contarnos una historia, ya sea con personas o, en el caso de lo que estamos desarrollando, con títeres. Pues allí están, chicos. Solamente necesitamos hacer este pequeño repaso y vuelve a este video, a esta parte, las veces que consideres necesarias para ir desarrollando tu guión. Recordemos que la propuesta escénica se va a referir a cómo tú vas a querer contarnos la historia y qué tipo de tono o rumbo le quieres dar. Recuerda también que existe esta libertad en donde tú puedes hacer tu propia versión de la historia, cambiando cosas, quizá el final o la manera en que algunos personajes se vean. Eso dependerá de tu creatividad e imaginación. Soy Mil Máscaras, nos vemos en la próxima.
Pues bastante interesante esta propuesta y pues chicos, vamos a desarrollar uno, vamos a hacer esta labor de contar una historia a partir de pues un títere, a partir de alguna historia que tú consideres interesante. Y ojo, no se trata solamente de dirigirlo a niños. También podemos contar ciertas historias o bien adaptar algún escrito para poderlo demostrar. ¿Cómo funciona esto de los títeres? ¿Y hay gente que se dedica a ello? Pues la respuesta es que sí. Y pues el querido cobarde fue hasta el rincón de los títeres del Merequetengue a hacer este reportaje en donde habló con los personajes que viste en la portada. El querido David, Aarón y el querido Lorenzo. ¡Vamos con él! ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la sección aquí con el cobarde. Hoy estamos haciendo esta entrevista con el grupo de títeres de El Merequetengue. Estamos aquí con Lorenzo Portilla y con David Aarón Estrada, quienes son los participantes y los organizadores, ¿no?, de todo este espacio cultural. Pero también, muchachos, ellos se dedican a la creación escénica con títeres. Nosotros ya estuvimos revisando cómo funciona el teatro con actores, cómo es esto del juego escénico y demás. Ahora vamos a explorar un poquito cómo es esta implicación que es el utilizar, bueno, les llaman así, ¿verdad? Muñecos, marionetas, títeres y demás, que todos tienen una diferencia y lo vamos a estar revisando. Pero qué mejor aquí con estos expertos quienes nos van a decir cuáles son, pues, todos estos usos, qué es lo que hacen en la creación escénica. Y quisiéramos comenzar primero hablando, pues, ¿qué es para ustedes la creación escénica con títeres? Bueno, pues bienvenido el cobarde, bienvenido, que el cobarde no tiene nada porque es muy valiente al hacer contenidos para ustedes y contenidos también para que nosotros también nos podamos dar a conocer en sus entornos. Pues bienvenidos David y Lorenzo del Rincón de los Títeres, les damos la bienvenida de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Vamos a tratar de contestar estas preguntas. Pero ¿cuál era? Sí, estamos hablando de la creación escénica con títeres, claro que sí. La creación escénica con títeres, bueno, nosotros nos dedicamos, como bien lo dijo el cobarde, al teatro, pero utilizamos un lenguaje para comunicarnos, que es el teatro con títeres. Sí, todo el rollo de los procesos creativos, los procesos de creación son muy diferentes en cada una de las obras que tenemos. Por ejemplo, bueno, en ese momento Merequetengue tiene 28 obras en repertorio. Hemos digamos, creado y producido más, pero en ese momento el repertorio son 28. Cada una de las obras, el proceso creativo depende mucho del concepto, ¿no?, del texto, del tipo de títeres que vamos a ocupar para la puesta en escena, el tipo de producción, en fin, son muchos factores que va a determinar, digamos, el proceso creativo. Sin embargo, lo que sí tiene como en común es que tratamos de disfrutarlo, tratamos de divertirnos, tratamos de gozarlo, aunque claro, en todos también hay estrés, hay un poco de preocupación, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. Está muy padre la labor que hacen, chicos, créanme que han hecho ellos un trabajo maravilloso y 28 horas en repertorio. Bueno, y nos podrían contar cómo fue o cuál fue su primer montaje, qué tal fue esa experiencia. Bueno, nuestro primer montaje, como bien lo dice David, estuvimos buscando una forma de hacerlo y el grupo surgió hace 23 años, que se llama Merequetengue Artes Vivas, y nuestros primeros montajes como grupo fue un poco experimental, ¿no? O sea, sabíamos muy poco del teatro de títeres, estábamos nosotros en un proceso académico, porque David y yo estudiamos en la Escuela de Teatro de la Universidad Veracruzana, y apenas estábamos haciendo como nuestras primeras exploraciones con títeres.
pero nuestro primer montaje lo hicimos con títeres sobre mesa, porque hay muchas técnicas de teatro de títeres, hay títeres de guante, marionetas de hilos, títeres de sombras, mojigangas, es más, hasta las botargas, ustedes ven en la publicidad como el doctor Simi en las tiendas bailando, ese es un títere. Entonces nuestra primera técnica fue con títeres de mesa y fue a través del juego, de estar explorando materiales, de cómo construir. El primer títere que construimos al último que hicimos, pues hay mucha exploración, ¿no? Que está probando. Sí, muy bien. ¿Y qué detalles cuidan ustedes a la hora de hacer estas propuestas escénicas? Wow, fíjate que todos los detalles los cuidamos mucho, todos. El vestuario, el color, la selección de color, la selección de materiales para hacer los títeres. ¿Qué es lo que vamos a contar en escena? También es muy importante. ¿Y cómo? Nos gusta mucho, de alguna forma, con los juegos, ¿no? Nos gusta mucho jugar para el público. Bueno, eso depende mucho de la obra. Claro. Entonces, sin embargo, lo que sí es cierto también es que cada una de las obras tiene vida y a veces se van modificando ciertas palabras, cierto marcaje, ciertas cosas de alguna forma que vayan teniendo vida en el montaje en la actualidad. Es decir, tenemos obras que hicimos que estrenamos hace 18 años y las seguimos presentando. Entonces, igual, ¿no? Vemos la primera obra, la primera función y la última función es casi otra obra. Entonces, pues sí cuidamos mucho los detalles. No, está bien, y esto es muy interesante porque aquí caemos en la siguiente pregunta: ¿cómo es esta construcción de personajes y de los títeres? Esa es muy buena pregunta porque a diferencia del teatro, el actor interpreta el personaje. Digamos, vamos a construir un panadero y si a mí me toca interpretar al panadero, pues yo soy el panadero, me pongo un mandil, quizá un bigote para interpretar al panadero, ¿no? Pero en el caso del teatro con actores, digamos que las actrices y los actores son el personaje. En el caso del teatro con títeres, los títeres son el personaje. Entonces construimos un personaje a través de la plástica. Entonces construimos al panadero, ¿no? Y el panadero interpreta al personaje y el titiritero o titiritera, que es así como se le nombra a quien anima los títeres en el teatro, representa al personaje y ya le pone un ritmo, una voz, interpreta la historia, en fin. Pero digamos que plásticamente así se construyen los personajes. Y puede variar, lo puedo hacer de papel, lo puedo hacer de cartón, de madera, lo puedo hacer de espuma, lo puedo hacer de distintas formas, ¿no? Pero es así como nosotros construimos los personajes. Y bueno, obviamente hay un trabajo previo de investigación, ¿no? De búsqueda de referencias, de exploración de materiales. Hay veces que ha habido momentos en donde diseñamos el personaje plásticamente y a la hora de construir y llevar la escena quizás no funciona como queríamos, ¿no? Entonces es parte del proceso. Entonces es como regresar un poco y reajustar, ¿no? Reajustar materiales, reajustar diseños y seguir. O sea, es todo este asunto, y también caemos a lo siguiente, porque ustedes tienen ya a estos personajes construidos, proyectan la voz, mueven, ensayan cómo es esta interacción entre ellos mismos, ¿no? A mí lo que me encanta de los títeres, del trabajo general de ustedes, es que pueden lograr que la gente se olvide que ustedes están manipulando al muñeco y todos estamos viendo al personaje. Olvidamos a las personas que pueden estar allí mismo en escena, moviendo, manipulando y demás, y estás atento a la historia que te están contando, ¿sí? Y entonces es aquí donde yo pregunto, bueno, ¿cuáles son esos elementos que son esenciales en la labor escénica? Pues mira, a lo largo de todos estos años creemos, porque lo hemos experimentado, hemos estudiado, hemos hecho muchas indagaciones, siempre creemos en algo y lo creemos, ¿no? Que es un juego. Si nosotros vemos a niños jugando, con carritos, ¿no? O con dos pedacitos de tablas, o con una caja, esos niños en este acto de jugar
lo que hacen es aceptar una verdad que se plantea, ¿no? Claro. Entonces, eso nosotros llamamos convención, y la convención se utiliza en todas las artes escénicas, de decir que esto no es una taza, sino que aquí en esta taza, en lugar de café, tengo el mar, y en el mar aquí tengo una ballena, y juego con ella. Entonces, nosotros creemos que es a través del juego lo que más nos ha permitido transitar en este mundo del teatro. Sí, y también la conciencia en escena, ¿no? Es decir, la verdad que es compleja, porque muchas veces el hablarlo, a veces el hablarlo es más difícil que hacerlo, porque a veces es como... Por eso los niños son muy buenos para eso. Exacto, a veces... Sí, claro. A veces es muy difícil explicarlo, pero cuando lo llevamos a cabo en la práctica, es como el cuerpo, la mente y las emociones del actor titiritero lo encarnan, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Sobre quizás haya una escena con, digamos, los actores titiriteros y una escena con los personajes. Entonces es justamente cómo va adecuando la energía, digamos, actoral a la energía del objeto. Entonces es un ir y venir, y también por eso es el cambio, digamos, de atención del público en cuanto a los actores, ¿no? Los personajes, o a los títulos. Entonces, pero sí tiene que ver con lo que menciona el maestro Lorenzo sobre transferencia del juego, pero también de la conciencia A todo eso lo vas a quitar el audio, ¿verdad? Ustedes están contando la historia, pero a la vez están interactuando. Sí, porque me he venido Entonces, invitan al niño en este caso a que se suma a esa convencionalidad de esa palabra. A mí me encanta, porque ciertamente es una labor de convencimiento. O sea, estoy de alguna manera, ya no es una expresión, ¿no? Comprando que lo que estás contando es verdad y voy a ponerle atención. O sea, voy a quitar mi cuenta de verdad, voy a, dicen algunos, ¿no? Voy a apagar un poquito el cerebro y me voy a concentrar, ¿no? Y eso no cualquiera lo logra, muchachos. En la labor escénica, que por cierto ustedes van a hacer una, ¿sí? Tienen que aprender a jugar con el elemento en cuestión. El hecho de que ustedes lo tienen que creer primero y después van a intentar contarnos la historia, porque eso es de lo que se trata. Y perdón que te interrumpa, pero no lo tienen que hacer bien. Tampoco se preocupen por hacerlo bien, o porque quede perfecto, o porque cómo me voy a ver así, me voy a ver ridícula o ridículo. No, déjense eso. Lo importante es atreverse a jugar, porque el teatro, ante todo, es muy divertido. Atrévanse a hacerlo, ¿verdad? Yo sé lo que les digo. Es que es hacer el ser otro, ¿no? Sí. Hacer como que eres otra persona. Bueno, y ustedes, en medio de todo esto, ¿ha habido personajes o lecturas que les hayan inspirado en su labor? Sí. Mira, pues todos nos inspiran. En el teatro de títeres es un arte que engloba todas las artes. Yo podría decir que junto con la ópera, el teatro de títeres conjuga la literatura, conjuga la historia, conjuga las artes plásticas, la música, en general las artes visuales. Es un arte como muy complejo que lo que hace es que reúne todas las actividades como todas las artes escénicas, especialmente las artes plásticas. Yo siento que entre las artes plásticas, que el teatro de títeres coquetea entre las artes plásticas y las artes escénicas. Sí, porque se conjugan. Sí, y nos inspiramos, yo en el caso de títeres me inspiro mucho en la plástica, en las pinturas, en pintores, en movimientos pictóricos que han, porque nosotros visualizamos la obra de teatro como una pintura, claro, como si estuvieras viendo un cuadro de una pintura y ahí ves la historia. Como quién nos pudieras decir más o menos un ejemplo para que los muchachos pudieran yo creo que todo el teatro de títeres se mueve mucho en lo surrealista. Muy bien. Entonces, en lo onírico y en todos los autores que pudieran haber, como Picasso, como Salvador Dalí, las mexicanas que estuvieron muy luchonas en este movimiento surrealista, como
bueno, que no son mexicanos, pero desarrollan sus actividades. Pues aquí vinieron, Desarrollan su actividad artística como la Leonora Carta, en fin. Son personajes y movimientos que se inspiran a través de la naturaleza y de los sueños y de la alquimia, ¿no? La alquimia es este maravilloso estudio del arte sobre la naturaleza, pero también sobre la inventiva, sobre todo lo que hizo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, cuando que él no es surrealista, que es renacentista, pero lo que hace él es la inventiva sobre las cosas, ¿no? Esa imaginación. Ese imaginario inagotable lo tienen los títeres, porque Leonardo da Vinci inventó unas alas para una persona para que pudiera volar. Los títeres manejan ese lenguaje onírico y lo pueden hacer, pueden volar. Claro, con la fantasía. Pueden con la fantasía. Claro, fíjate que pues hay muchos referentes. O sea, es que realmente también todo está, creo yo, conectado, ¿no? En cuestión de no sé, hay autores dentro de los títeres con realmente pocos, pero los que hay son bastante buenos, ¿no? No sé, en cuestiones de teorías, ¿no? Rafael Pucci, hay varias publicaciones, pero bueno, a mí me gusta mucho los experimentos de Hans Andersen. Y él hizo La Sirenita y La Reina de las Nieves. Y La Cerillera, y había un montón de cuentos que me gustan mucho. Pero fíjate que también en las caricaturas. Sí, también las caricaturas, también esas convenciones, ¿no? Del juego, lo onírico, ¿no? A mí me gusta mucho el surrealismo también. Me ha inspirado un montón. Me gusta mucho también la música, digamos, africana, que justamente con los ritmos, ¿no? Incluso música totonaca. Hay muchos ritmos de percusiones y creo que los títeres también juegan mucho con este tipo de ritmos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué lecturas o autores les pudieran recomendar a los muchachos que nos ven? Mira, la mejor lectura y el mejor autor está por descubrirse. No, miren, acérquense a cualquier libro. Incluso el acto de leer cualquier cosa. Incluso leer una historieta pequeñita así, y luego ya le vas experimentando según las lecturas se van acercando a ti. Yo siento que hay libros que te encuentran y hay libros que viajan de acuerdo a tus experiencias, ¿no? Entonces también es importante no clavarse en el tema de la lectura, de decir, es que tienes 12 años, tienes que leer. Ese es un gran problema, ¿no? Si quieren meter a hacer perdón. No, tenemos que ir encontrando las lecturas en el camino y atrévanse a poquito, incluso un libro que tengan por ahí en casa, atrévanse a acercarse a él y poco a poco irlo indagando y luego ya lo redescubren con el paso del tiempo y van a ver que es otra lectura la que van a realizar. Claro, fíjate que de hecho hay muchas lecturas. Yo recuerdo mucho en la primaria que leí El Quijote. Mi papá tenía una edición del Quijote así enorme, así como de esas gruesas y con edición especial. Y siempre veía ese libro, era el libro más choncho de la biblioteca, de los libros que tenía él. Y de pronto dije, bueno, lo voy a leer, ¿no? A pesar de que estaba súper choncho. Y dije, bueno, me va a dar flojera, a ver qué tal, ¿no? Y empecé a leerlo, no me despegué. Lo terminé, claro, en varias, yo creo que en unas 3 semanas, yo creo. Pero el caso es que nadie me obligó, nadie me dijo que lo tenía que hacer, sin embargo, nadie me... y cuando entré a la secundaria, que era como obligatorio leerlo, pues todos así, ay, qué flojera, ¿no? Pero la verdad es que yo decía, no manches, en verdad, pónganse a leerlo y va a estar, se le va a pasar súper bien. Entonces, el caso es
darse la oportunidad de tener las experiencias. Y también se vale, ¿eh? Si uno no le da un libro, pues tampoco tienes que leer la fuerza. O sea, digo, a menos que sea escolar y que... Pero pues también hay que jugar esa convencionalidad, ¿no? Es algo que yo les digo a los alumnos, muchachos. El libro, la lectura es un viaje que tú tienes que decidir si lo tomas. Si te gusta ese rumbo, puedes decidir otro. Exacto. Entonces también se vale. Y hay muchas formas de leer. O sea, no necesariamente tienes que agarrar un libro y leértelo de inicio a fin. Hay formas de leer. Por ejemplo, las ilustraciones. Busquen libros ilustrados. Busquen, hay muchos libros cuyas ilustraciones son maravillosas, ¿no? Entonces, a través también de la plástica podrán encontrar ahí atracciones, porque no solo se lee como normalmente nosotros pensamos que se lee, ¿no? Incluso a veces nos echamos vueltas a las librerías y en la sección de niños, en verdad, es bien curioso y a veces me da coraje, porque cuando digo, no manches, libros padrísimos, es súper atractivo para niños y niñas, y los libros a veces ya para grandes es así como Más aburrido. bien Y gruesos, ¿no? pues bueno, ejemplo, Sin dibujitos. ¿Dónde le dan? Sí, pero bueno, eso, dense el chance de leer, de curiosear y yo creo que van a tener grandes momentos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿pudieran platicarnos ahora de su quehacer actual? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo la llevan? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, pues el Rincón de los Títeres es un teatro en el que estamos ahora acá transmitiendo con ustedes. Es un teatro que lo que hace es reunir la actividad titiritera. Tenemos un museo, tenemos funciones de manera permanente. El grupo Merequetengue es un grupo que normalmente está moviéndose, buscando conectar con distintos públicos en distintos espacios, foros. Y actualmente pueden consultar toda la programación si les gustan las redes sociales en Instagram o Rincón de los Títeres. Instagram, sí, Teatro Rincón de los Títeres, Teatro Foro o Merequetengue Artes Vivas. Ahí podrán ver los títeres que estamos haciendo, la programación, en fin. Hacemos 3 festivales al año y bueno, seguimos explorando más títeres. Ahora somos David y yo, pero somos un equipo de personas, de mujeres y chicos que están aquí en el teatro trabajando y que todos ellos y ellas son muy talentosos. Muy bien. Bueno, y ahorita que hablaban de los festivales y de sus actividades que han realizado, ¿cómo son estas actividades para difundir el teatro de títeres aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz? ¿Qué actividades han desarrollado? Pues bueno, realizamos muchas actividades. Dentro de ellas tenemos un programa permanente de teatro desde hace 13 años. Damos funciones todos los sábados y domingos. Quien esté en Jalapa o quien venga a Jalapa puede fin de semana ver siempre títeres aquí en el Rincón de los Títeres. Y bueno, desarrollamos un montón de cosas, ¿no? Teatro escolar, invitamos a escuelas a que vengan. También organizamos un coloquio que se llama el Títer de las Artes Escénicas, que es un coloquio justamente de investigación, para que todos los que investigan sobre el teatro de títeres, pues tengamos un foro donde podamos compartir ese material que es básicamente de investigación o didáctico. Es como nuestra aportación también al estudio del teatro. Claro, hay un festival que se llama Hay Títeres, Moviendo el Mundo, y en este festival es un festival internacional donde nos visitan grupos y creadores de diferentes partes del mundo y nos visitan aquí en Ricón, se presentan y el público puede ver otras estéticas, otras formas de hacer títeres. Y en el verano en Títeres presentamos justamente el festival de verano en Títeres, en donde consiste en invitar pues que participen grupos locales y estatales que promueven y trabajan, crean dentro del arte de los títeres. Entonces son muchas actividades que llevamos a cabo justamente con el fin de hacer el teatro también pues divertido, expresivo, reflexivo y de una fiesta y emocional. Claro. Que sea festivo, Que sea bonito, pues muchachos, muchas gracias por el espacio que nos han no va a haber venciditas, ok. Y ya, no va a haber venciditas, dice
Vamos a ver qué cree que peleo, pero en realidad soy reportero. Entonces, es una convencionalidad esto de las máscaras. Etcétera. Sí, muchachos, ya ven quién es. Yo pensé que sí iba a haber eso. Para eso sí soy cobarde, para las peleas. Entonces, díganos la violencia, chavos. Exactamente, sí, no sean como yo. Entonces, chicos, pues aquí los dejamos con este interesantísimo grupo. Qué buena labor hacen, de verdad. Gracias, muchachos. Y pues, chicos, en serio, dense la oportunidad. Hay material de ellos en YouTube, hay material de ellos en Facebook. Pueden encontrar muchísimas formas de lo que es la construcción escénica de los títeres, y la vamos a estar explorando y vamos a revisar a más personajes, e incluso vamos a entrevistar a un títere, ya verán cómo será eso, ¿sí? En donde veremos cuáles son todas las implicaciones que te van a ayudar para tu trabajo escolar. Así es que, pues, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, cobarde. Gracias al maestro que está haciendo la cámara. Y ahí a nuestro ayudante, claro que sí. Y regresamos con más del año 2000 al estudio, desde aquí, desde el Teatro del Rincón de los Títeres del Merequetengue. Pues muchachos, mis respetos y felicitaciones para el querido Cobarde, que pues nos busca exclusivas y tenemos material de valor. Así es que, chicos, tomen nota y vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto y observemos los consejos que nos dan. En nuestro siguiente programa vamos a entrevistar a un títere y puede decirnos cosas, puede ayudarnos a entender qué es lo que funciona para contarnos algo. No te lo pierdas y seguimos en contacto. Soy Mascaraño 2000 y nos estamos viendo.